Jueves de nuestro consejo editorial también está ya el doctor Henry Cucalón Camacho y vamos a seguir pues desarrollando todos esos contenidos que precisamente pues tiene la propuesta gubernamental para ir a la consulta Solamente popular. decir Sí. que con Henry lo profundizamos todos los jueves y le dije a Wendy, hablé con ustedes sí. desde la semana pasada, todas las semanas, un día hay, aparte de los analistas, un ex candidato presidencial que está acá. La semana pasada estuvo Guillermo Celi, esta estuvo el señor Montúfar, la próxima será todos los ex candidatos presidenciales, porque también hay que preguntarles a cada uno, y no solamente a los analistas, porque son gente que tuvo votación y tiene línea con la gente. Ahora sí, don Alberto, buenos días, don Henry Cucalón, mi doctor, y buenos días a Luis Jaramillo también, que ya está con nosotros. Buenos días. Muy bien, don Henry. Muy buenos días con todos los oyentes de Radio 99, con los colegas del panel. Me adhiero a cada una de las palabras de Ramiro en su excelente análisis y propuestas. El Ecuador está de luto, está llorando a María Belén y sin duda el país quedará marcado. No han sido días cualquiera. Esto va a dejar un precedente por toda la connotación, los hechos, los actores, las vinculaciones que todo esto ha tenido absolutamente condenables y el escenario desgarrador que está viviendo su familia, su madre, sus hijos, a los cuales nos adherimos en nuestra solidaridad y en su legítimo deseo y sed de justicia y que no haya impunidad. Estaremos comentando poco a poco estos temas y saldrán algunos temas que tienen que ver con cuestiones de carácter jurídicas, prácticas, inclusive ejemplos y con los temas históricos que ustedes acaban de citar. Pues bien, con ese antecedente yo quería seguir desarrollando el día de hoy. Para mí una de las preguntas base, neurálgicas, que es la columna vertebral de esta propuesta del Ejecutivo que está a consideración de la Corte Constitucional y que se engloba en el concepto que estamos viviendo día a día y que es el mayor problema que tienen los ecuatorianos, que es la seguridad, es la pregunta número 2 que tiene que ver sobre la extradición. Sí, esa extradición que al día de hoy está prohibida para los ecuatorianos, y no solamente de la Constitución de Montecristi, esto se remonta hasta la Constitución de 1946. O sea, hay una larga tradición al respecto en el sentido de que un connacional, un ecuatoriano, no pueda ser procesado, no pueda ser trasladado y que pegue su pena, en otras palabras, en otra jurisdicción. Hay una larga tradición al respecto. ¿Cuál es el antecedente de que esto se ponga en consideración de los ciudadanos en una propuesta de enmienda para que vía referéndum el pueblo lo apruebe? Estamos viviendo una crisis de seguridad sin precedentes. No obedece solamente a un tema de delincuencia común acrecentada por diversos factores sociales, entre otras cosas. No. El apogeo del crimen organizado y el narcotráfico no tiene antecedentes. Es la amenaza más grave contra la vida de los ecuatorianos y no solamente, como dicen por ahí, el simplismo a las personas relacionadas a las que se portan mal. No, señores, esto está impregnado en toda la sociedad. Es la amenaza más grave contra la existencia mismo del Estado, porque estas mafias, este crimen organizado y con todos sus delitos conexos, lo que quiere es tener arrinconado, rehén al Estado, secuestrado al Estado. O sea, no es una cuestión solamente de violar o de operar al margen de la ley. Entonces, como son también delitos de carácter transnacional que ameritan la conjunción de políticas públicas, que ameritan también la cooperación internacional, se ha pensado que una de las vías para poder enfrentarlo, y yo lo quiero tomar así, como una de las alternativas. No caigamos en los cantos de cinera ni en vender humo y peor en la demagogia. No es que per se, por sí, ante sí, es la solución. No nos engañemos. Es el conjunto de medidas o alternativas que sumadas, evidentemente, al liderazgo, a la decisión, a la firmeza, cosas que no se legislan, puedan constituir elementos para enfrentar a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Ese es el antecedente por los cuales se pone en consideración de los ciudadanos.
Esto tiene ribetes de carácter jurídico. No hay antecedentes en la Corte Constitucional sobre la pregunta de la extradición. Habrá que estar a la espera de cuál va a ser su pronunciamiento. Hay diversos abogados, analistas, jurisconsultos que consideran que a lo mejor la pregunta en su calificación de vía pueda ser negada como enmienda y que sea motivo de una asamblea constituyente, porque a lo mejor consideran que hay una regresión de derechos cuando en la actualidad es al todo y ahora sería la prohibición con ciertos límites para delitos relacionados con el crimen organizado, tráfico de armas, entre otras cosas, que eso está desarrollado en el anexo de la pregunta. Hay otros abogados que consideran que no hay una limitación de derechos, porque no es un derecho, pero es una prohibición que ahora va a tener menos límites, si es que cabe la palabra. Hoy día hay un muy excelente análisis en el diario El Universo al respecto con grandes jurisconsultos. O sea, hay posiciones para los dos. Yo aquí lo que es interesante y exacto, bueno, porque que es lo que yo ahonda saludo de este proceso. Este proceso que debe ser ciudadanizado, que debe ser motivo de debate ciudadano, de que se eleven posturas, de que se pueda discutir y divergir con criterio, o sea, que con un sustento, con una argumentación a final de cuentas, comprendiendo que algunas veces la ortodoxia jurídica puede ser un limitante ante la realidad social, que es la que sigue día a día y que el Estado necesita estas herramientas para poder enfrentar, sin que sean necesariamente la solución global al tema que es de carácter muy profundo. Debemos estar pendientes de cuál va a ser el criterio de la Corte Constitucional al respecto. Yo soy de los que considero que sí puede ser una alternativa válida. Yo estoy abierto a la posibilidad del tema de la extradición. Y tomando en cuenta un antecedente, algunos dirán que es un tema de soberanía. Señores, en este tipo de delitos, uno no deja de ser soberano cuando hay una acción conjunta entre países para enfrentar a estos criminales. Muchos países, en el caso de Colombia, por ejemplo, Colombia tiene la extradición. El presidente actual, un hombre de izquierda, ya veremos si es vegetariano o carnívora, pero el presidente actual acaba de extraditar nada más y nada menos que al hermano de una ex candidata y una prominente política colombiana, más allá que no nos guste su estilo. México permanentemente hace procesos de extradición y nadie va a dudar del carácter nacionalista tradicional que tiene el Estado mexicano. ¿Ya? Y en otros casos no da paso a la extradición, como es ahorita la captura del narcotraficante Caro Quintero. Entonces no lo veamos como un tema solamente de cuestión de soberanía. Algo que puede preocupar, y Ramiro, que es abogado, nos podrá también complementar, es una especie como de renunciamiento a tu capacidad de juzgamiento. Es como que dices, no puedo, no me da más, mi sistema es corrupto, mis cárceles no sirven, es como que un renunciamiento. Ahí hay un mensaje implícito de pérdida hasta cierto punto. Es una consideración, es una variable, yo lo pongo, por eso lo estoy analizando, pero ojo, no es a todo nuestro sistema, no es a todos los delitos, es a este específicamente, y ojo, esto tiene que ver también con un convenio, con un tratado que tiene que existir con principios de reciprocidad, y no necesariamente aprobado la extradición, necesariamente es que yo lo tengo que otorgar, ¿no? Siempre hay un acto de decisión exactamente discrecional del gobernante. Entonces, estos son los elementos que hay al respecto y yo invoco a la ciudadanía a la reflexión. Sea cual fuera nuestra posición después de estos razonamientos y después que la Corte nos dé su criterio, no caigamos solamente en los hechos de que, una vez más, voto que no, porque la popularidad del gobierno está en soletas, entonces por cálculo político uno no puede aparecer en la foto con un gobierno que es el que convoca, que es impopular. O al revés, se pone la otra ecuación, que si es el sí porque es el gobierno o es el no, entonces si estoy con un lado, estoy con el señor Issa, entonces salgo en la foto con el señor Issa o salgo en la foto con los que están en contra. Señores, no caigamos en eso. El país es mucho más que eso. El país es mucho más que inclusive el presidente de la República que Issa y que las personas que están en la oposición. Hay que ver esto como una vía de alternativa que pueda constituir una forma de solucionar el problema. No es que el problema se va a solucionar al día siguiente.
Sí, solamente un temita. Esta pregunta tiene, Henry, como hablábamos anoche, ha tenido una gran aceptación. No es la que más tiene en las encuestas que se han hecho respecto a lo que la gente piensa de las encuestas. Y tiene 72 a favor, pero fíjate tú, y fíjense, amigos, escúchenme, pero que es la que también tiene más contras. 72 a 22. La que más tiene, evidentemente, perdónenme que salga el tema de todas, es la de militares a la calle, que tiene 86 contra 10, pero esta tiene 72-22. Una. Dos, entiendo perfectamente lo que dices respecto a que en el tema de este tipo de delincuencia son delitos, o sea, la soberanía no es nacional, sino ya es un tema de mundo. Porque son así como la solución también va a ser global. El tema del narcotráfico exacto, no es un tema aislado. Es un tema aislado, no. Pero a mí lo que me preocupa es que no podemos circunscribirlo solamente al tema del narcotráfico, porque por ahí saldrán las personas que dicen, mientras tú no trafiques, mientras tú no compres, mientras tú no seas dealer, no te va a pasar nada. Eso es, pues no conoces pues la realidad. El narcotráfico genera otro tipo de delitos conexos, entre el cual está el tráfico de armas, el trata de personas, trata de blancas, chulco, por Dios, o sea, el que no conoce eso, Dios mío, entonces ya estamos bastante complicados. Entonces, yo no quisiera llevarlo esto al reduccionismo, reitero, de que si estás a favor o en contra, estás a favor o en contra de los narcos también, claro. Porque ahorita esos números que tú ves ahí, es una encuesta en caliente, todavía claro. No hay narrativa de lado y lado, ¿no? Así es. De lado y lado. Son una fotografía. ¿No? O la politización de a favor o en contra del presidente o a favor o en contra de Isa, que también habrá gente claro. Que lo quiera manejar. Yo no estoy en esa línea. Pero habrá gente que va a querer reducirlo a esa posición. Leo el anexo. Alberto, estás queriendo hablar. El 79 dice, no se concederá la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador, excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo del producto del delito. Y dice, los procesos de extradición respetarán los derechos y garantías y se efectuarán de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. Y dice, y no procederá a la extradición en los siguientes casos. Cuando la solicitud de extradición se haya presentado con el fin de perseguir y sancionar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, ideología u opiniones políticas. 2, si existen razones fundadas para creer que la persona extraditada estaría en peligro de ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y de ahí siguen más, pero lo tenía que leer. Claro, sí, y es importantísimo. Y también, solamente para abonar algo, ¿no? Porque vale la pena precisar, hay mucha gente que nos está siguiendo y escuchando. Se refiere Eduardo Mendoza a una encuesta que preparó Datos Gallup, que la cerró al viernes 17 de septiembre, es decir, al viernes de la semana pasada. Ahí cuando le preguntan a los encuestados a nivel nacional si está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 2 que acaba de leer Eduardo, la respuesta es el 71,9%, por eso dice 72% prácticamente, pues dice que sí están de acuerdo, el 21,7% que da 22% dice que no está de acuerdo, el 6,5% de los encuestados dicen que no saben o no responden. Y este tema también, como dice el doctor Henry Cucalón, también es tal los ribetes que tiene de ser un problema que afecta a toda la humanidad, que ayer precisamente el presidente Lasso lo utilizó en su disertación, en su intervención en el foro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Porque justamente hace un llamado a que los países se unan, porque un país solo, y peor los que están ubicados en esta parte del hemisferio, Henry, es casi imposible poder enfrentarse a estas organizaciones. La pregunta conlleva un mensaje claro del Estado y de la sociedad. Señores, en este tipo de delitos, en ninguno debe haber contemplación, pero en este, inclusive, estamos de la mano con otros países, con unos sistemas inclusive de seguridad o de régimen penitenciario que son, digamos, pese a que pueda sonar más duro, más rígidos que el de nosotros, digamos que no hacen fiestas, pongámoslo así, en este tipo de delitos. Por eso es que hay abogados que consideran que no hay una limitación de derechos, sino que se está particularizando el concepto de la prohibición.
y se abre el debate. Y aprovecho también esta mesa de diálogo, una legítima inquietud que tenía Ramiro la semana pasada, ya me puse a investigar, porque esto hay que darle la vuelta para darle seguridad a nuestros oyentes. Efectivamente, el tema del trámite. Y como hemos conversado en estas semanas de este sistema híbrido que estamos viviendo, donde convive la norma escrita con las sentencias, este sistema americano que tenemos, pero aquí no hay cacería del diploma, ¿no? Aquí hay un tema distinto, lastimosamente. Es que pese a que el artículo 105 es taxativo en cuanto al tema de los 20 días, sin hacer diferencia en la vía, porque en temas constitucionales hay dos momentos que ya lo hemos conversado. La vía para saber si es enmienda, reforma o constituyente, y la revisión de la constitucionalidad en sí de las preguntas. Ha salido un fallo del magistrado Agustín Grijalva de la Corte que cesó hasta hace poco, uno de los 3 miembros, de los cuales la actual magistrada Alejandra Cárdenas, en su auto de conocimiento del petitorio, establece que para dictaminar la vía, o sea, para saber si es enmienda o no, para calificar la vía, ella no tiene término de 20 días que establece el 105, sino que eso se dará en la constitucionalidad de las preguntas, que es en la segunda parte, lo cual solo para efectos históricos contraviene lo que se aplicó en el año 2017 claro, que con referencia a ese proceso, que fue la aplicación literal del artículo 105. Pero ahora ya tenemos un precedente, tanto el juez Grijalva como la jueza Cárdenas, donde dice que ella no tiene el plazo. Sin embargo, el reglamento de sustanciación sí le establece, así que no es que crean que se vaya a demorar todo. Te pido solamente para aclarárselo a la audiencia, porque hablamos con términos técnicos. ¿Qué significa en otras palabras esto? Y compara los dos brevemente, para que la gente lo tenga claro. Que la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional le establece términos, es decir, días hábiles, no plazos, 20 días para que la Corte dictamine estos temas que van a referéndum, enmiendas, etcétera. Lo que ha hecho la Corte a través de sentencias es hacer una diferencia. Dice que esos 20 días sí corren para cuando les tengan que preguntar una por una. La constitucional es la pregunta en sí, porque recuerda que las preguntas no pueden ser inducidas, no puede decir si quieres. No, hay un control sobre eso, claro, que es distinto al control de vía que actualmente que está haciendo diferentes. Cuando en un referéndum, esto solo se da a nivel constitucional, no cuando hay consultas, no cuando se preguntan sobre leyes o sobre ordenanzas, cuando le preguntan, en este caso el presidente le ha preguntado a la Corte, señora, aquí tengo un pliego de 8 preguntas, dígame si es como yo creo, si es una enmienda, que es un cambio menor, si es una reforma parcial, que es un cambio de otro nivel de envergadura, o si es una constituyente porque es un cambio total, es el control de vía. Básicamente eso, ya tenemos un precedente constitucional a través de una sentencia que la jueza que está ahorita sustanciando, que es manejando, la que tiene a su cargo, ya lo adoptó y le dice, señores, por si acaso, yo no tengo, sin perjuicio que en el reglamento de sustanciación de trámite sí le da 10 días para una cosa, 10 días para otra. O sea, no es que crean que ella se va a quedar dormida con el trámite, tampoco. Eso quería hacer esa precisión porque con Ramiro quedamos la semana pasada en estudiar el tema. Queda muy claro. Sí, muy clarísimo. En todo caso, veamos qué es lo que sucede. Tema de la extradición. Yo concuerdo contigo de atrás hacia adelante. Primero, es un reconocimiento de la incapacidad judicial para tramitar un tema de estos. Segundo, los grandes capos de la droga no están en Ecuador. Están medianos y bajos. Por tanto, veo un poco sin sentido el tema de la extradición, porque los grandes capos sabemos por dónde andan en México, probablemente en Colombia. No sé si esos de media o baja monta serán de interés para el gobierno americano, que es a donde se los piensa extraditar. Pero repasando la historia, vámonos a noviembre de 1985 en Colombia, cuando los extraditables liderados por Pablo Escobar irrumpieron en el Palacio de Justicia justamente para desaparecer los procesos de extradición que le costó la vida a tantos magistrados, incluido a su presidente Alfonso Reyes Echandía, si mi memoria no está mal. Entonces, ¿qué terminará siendo, Henry?
un tema de narrativa para impulsar solo una consulta con un tema sólido, aunque en la práctica el antecedente que acabo de dar, los extraditables no están aquí, o el reconocimiento implícito de la pregunta de que nuestra justicia es incapaz de liderar este tipo de temas. En mi criterio todo está implícito, pero lo que ha querido hacer el gobierno es dar un mensaje, lo que se denomina una idea fuerza, de que no es que es la solución, porque ya habrá personas con mucho respaldo que dirán, bueno, pero en Colombia y México hay extradición y el tema no se ha No pasa nada. parado. Por eso yo digo, es una herramienta, un instrumento de un conjunto de decisiones políticas y normativas para enfrentar con mayor éxito el tema. Yo quiero también complementar que no solamente es el tema del narcotráfico, sino que hay delitos transnacionales que tienen que ver con la trata de personas, trata de blancas, crimen organizado. O sea, lavado de dinero. Ya se ha confirmado mucho. Lavado de dinero. No sé si se ha fijado, voy a hacer un punto y aparte. Ahí te voy a decir, voy a hacer un punto y aparte. Voy a hacer un punto y aparte el tema del narcotráfico. Tráfico de armas. Tráfico de armas. ¿Sí se han dado cuenta qué es lo que ha llenado las páginas de la noticia de los periódicos en Ecuador en los últimos años, no? La cantidad de gente ecuatorianos en Estados Unidos que se han dedicado al tema del billete y cómo se hemos enterado de toda la corrupción aquí. No nos hemos enterado pues como era lo tradicional. Todo ha sido por tema de cooperación internacional de gente que hace los ilícitos aquí y pone el dinero allá. Todo esto viene en cadena desde el FIFA Gate, ¿no? Sí, señor, desde el FIFA Gate. Así como el lavajato y todo lo demás. ¿Por qué ha caído todo? ¿Por qué ha caído todo el tema de Brecht y todo lo demás, todos estos financieros, el chico este de los seguros que está preso en Estados Unidos, el guayaquileño este? Todo tiene que ver con billetes. ¿Y quién los termina siguiendo? Afuera, por el movimiento del dinero. Eso ha sido mucho más eficaz que inclusive lo que nos ha pasado acá. Entonces, insisto, es una serie de delitos, no solamente el tema del narcotráfico. Y esto también es un mensaje para estos avivatos enloquecidos por el dinero, que viven por la lujuria del billete, que creen que porque tiene cierto color de piel tienen licencia para asaltar, me explico, y viven ya no solamente de cuello blanco, sino otras cosas, de que también se van a ir allá a pagar cana también. Así que esto es un tema mucho más amplio. Solamente un tema antes de pasar con Lucía Jaramillo, que va a preguntar. Solo quiero decir que el trato de personas es un tema execrable, miserable, terrible y hay que repudiable, que tenemos que verlo aquí, porque es esclavitud, porque no solamente tiene que ver con personas, tiene que ver con criaturas, con hombres, mujeres, es una cosa miserable, porque no solo los prostituyen, sino los hacen trabajar en drogas, es una cosa espantosa y eso pasa mucho y en algún momento esto tiene que darse, uno. Y dos, volviendo a lo que dijeron los dos, tanto Henry como Ramiro, respecto al tema de... Finalmente termina siendo, Henry, que cuando hay impunidad en países, mira que no hablo del Ecuador, ¿sabes cómo se defiende? Iré a la vieja práctica de las capas sociales y las castas de las capas sociales, cómo se defendía, por supuesto es un análisis marxista, pero... termina defendiéndose con la visa americana y con los juicios allá, como estás diciendo, porque ¿qué significa? Que en todos los países, no en todos los países, la justicia está funcionando y hay impunidad, Henry. Es doloroso, pero muy real. Yo no lo quiero ver, y comprendo la inquietud, por eso lo puse en una variable, yo no lo quiero ver como un renunciamiento a nuestra capacidad yo tampoco lo veo así, sí. de hacerlo. Lo veo como una alternativa adicional, es como un elemento adicional que está ahí. Yo no lo quiero ver como el renunciamiento a que yo no puedo encontrar, castigar, tener un sistema de rehabilitación, también denominado de prisión, después de rehabilitación al respecto, sino como una variable que está ahí. Por eso es un cambio que está a nivel de enmienda, no nos engañemos, no es un cambio pues estructural pues del tema del Estado, y hay que comprender que el tema de la seguridad es muchísimo más amplio. Y estas semanas, estos últimos días han sido graves para el Ecuador. Lo que sucedió con Gravelén, el tema del señor fiscal asesinado, son noticias que van impactando y que te dan cuenta que el tema de la inseguridad es el mayor problema que está viviendo el Ecuador. Así es. Son las
8 de la mañana con 36 minutos, estamos dialogando con Henry Cucalón, el abogado Henry Cucalón. Henry, ya todos concordamos que sin duda el tema de la extradición no va a solucionar la inseguridad que vivimos en el país, eso ya estamos claros, pero el presidente Guillermo Lasso hace mucho tiempo ha querido quitar este candado constitucional. De llegarse a aprobar este tema por referéndum, ¿cómo se aplicaría esta figura? Tengo entendido que se tendría que crear un instrumento internacional que lo permita, que deberá superar el dictamen de la Corte Constitucional y la aprobación de la Asamblea Nacional con 92 votos. A ver, una vez... Explícanos un poquito sí, eso. Por supuesto, gracias, un gusto. Una vez que el artículo queda modificado y que ya la prohibición no es general, sino que se especifica que en este tipo de delitos que los ha reseñado Eduardo, sí es permitido, queda la institución constitucional ahí. Ahora viene individualmente, vienen los convenios y tratados internacionales que debes tener con cada país donde se incorpore o ya esté este tipo de figuras, porque tiene que haber un principio de reciprocidad. No es que yo puedo extraditar a una persona y el otro país no lo puede hacer. Ese es un principio básico del derecho internacional. Bueno. Y como principio constitucional, todos los tratados y convenios internacionales, los cuales suscriptó el Estado ecuatoriano, tienen que pasar por el visto bueno de la Corte Constitucional y también por la aprobación de la Asamblea Nacional. O sea que no es que ya todo se aprueba tratado es básico para el tema. Ese es tratado de extradición. Ese es sine qua non. Corte Constitucional y Asamblea Nacional o Congreso de los países. Es en todas partes del mundo. Es uno de los temas que tiene lo que se denomina reserva de ley. Solo se puede hacer a través de esa vía. Interpartes, porque no es que hay una extradición global. Es siempre interpartes. Convenio, tratado de Estados Unidos, Ecuador, Italia. Negociarlo como cualquier tratado. Como cualquier tratado. Entonces, por eso yo digo, aquí lo que está de por medio también, aparte, es un mensaje. Yo lo entiendo así, es como un mensaje, señores. Estamos en esto juntos, en esto no puede haber una malentendida soberanía, en esto no puede haber alcahuetería, en esto estamos todos estos juntos porque el crimen organizado y el narcotráfico ha superado cualquier tema de delincuencia normal y es la amenaza más grave que tienen los ecuatorianos y el Estado. Yo le entiendo de ese concepto, críticas más, críticas menos, inclusive si con justa motivación existan ciudadanos que digan que no están de acuerdo, tomando unos elementos que ha citado el abogado Cepeda, me parece de lo mejor. Yo lo que no quiero, y ese es mi trabajo como ciudadano, yo lo que no quiero es que caigamos al sí, no, solo por Juan y Pedro. Entonces, por hacerle barra a uno de los dos. ¿Sabes qué? Eso no es hacer país. Yo me resisto a aquello. Roberto, nuestro querido amigo, colega, abogado y colega partner del periodismo, Roberto Gómez Alcíbar dice, amigos, dice, el aporte de Henry Cucalón es enorme, superior, no solo por el tiempo que se da para poder expresar sus ideas, pero especialmente por la calidad del comentario de manera integral. Un fuerte abrazo, Eduardo, a usted y a Henry y al panel. Saludos. Un abrazo para el amigo, colega. Oiga, y ahí añadir un temita, ¿no? Porque es bastante interesante cuando hablábamos, y precisamente teniendo como referencia este estudio de opinión último que hizo Sedatos, ¿no? Decía Polibio Córdoba que él también se había sorprendido de ver el porcentaje bastante grande de ecuatorianos que se muestran conocedores de la temática. Entonces yo creo que esto sí, ahora lo que no vemos es actores, no lo que dice Henry, gente, gremio, academia, que comience a impulsar. Los medios lo estamos haciendo, pero falta darle... Impulsar o contrastar. ¿Sabes qué? Yo creo que se debe esa primera reacción en caliente del ciudadano a favor. Porque sin entrar en estas variables jurídicas, sino en el sentimiento, han de pensar, cualquier cosa ha de ser mejor de que aparezcan 100 muertos en la cárcel o que hagan fiestas con juegos pirotécnicos. Pues. Vámonos a lo simple. De allí cualquier cosa, lo que sea. Yo si no una sé gota si más. es en la cárcel de allá, a lo mejor allá es peor, no sé. No sé si me explico lo que voy. Claro. Pero en el diario, en caliente, en la calle, antes de dormir, piensas, presumes, tienes la percepción, no necesariamente es la realidad, que cualquier cosa debe ser mejor que el estado actual. Que
que el régimen actual del sistema de prisiones y o rehabilitación del ahora, Estado. y Es solamente, una percepción Ramiro, que puede estar equivocada. Pero es percepción y claro. bien interesante es eso. Y un temita, decía Ramiro, con esto de los capos. Pero ojo, ¿no? Porque al menos nos interesa el tema de la extradición hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene premisas establecidas, ¿no? ¿Quién no necesita ser el Chapo Guzmán? Sea NN, pero que Estados Unidos tenga la evidencia de que ha introducido narcóticos, para ellos es una O persona lo que se denomina asociarse para cometer un crimen. Para cometer Una un de las crimen. cuestiones básicas del sistema norteamericano es lo que se llama el asociarte para cometer un crimen, que es lo que aquí lastimosamente está muy genérico y grandes penalistas han criticado, es el tema de la asociación ilícita, ¿no? Que es el todo o nada, ¿no? Que es un Claro. tipo penal demasiado abierto, ¿no? Ustedes han visto ahorita que Eduardo cita mucho las películas, todo, fíjense en todo, es conspiración para un crimen. Claro. Siempre cuando hay más de uno, para el sistema norteamericano, Hay una conspiración. una cosa es cuando tú vas y asaltas el banco de a uno. Claro. solito. Si hay uno más, ya lo ven como lo peor del mundo. Claro. Uno Y que más. además que Y todo lo el mundo otro le es toca la teoría de la utilización, conspiración. Henry, lo otro es la utilización del sistema financiero de los Estados Claro. Unidos, que ahí cae en cambio la otra figura que para nosotros también debe ser de mucho interés, porque ya vemos cómo hay muchos ex funcionarios gubernamentales del Ecuador asentados sobre todo en la Florida, disfrutando de plata mala vida. Entonces, ese es un temita también Pero interesante. También habrá la duda de que si mañana extraditan a un capo de esta actividad, mañana es reemplazado por otro. Entonces, también debe haber también en esa línea, no digo solamente el crimen organizado, en esa, al final tiene que haber un tema de solución global de países, por eso Mundial. es que se trata en las Yo te Naciones entendí con la Unidas. soberanía perfectamente y Ese, lo expresé. claro, Es un tema de soberanía, no es un de sobrevivencia mundial. Ya no se trata de la soberanía. Entonces es más allá de la complejo. soberanía. Y fíjense algo, ¿no? Mucha gente a veces se queja de por qué los presidentes lo tratan en las Naciones Unidas, el tema del narcotráfico. Es que no es una salida particular. Cualquiera que tú tomes, ¿qué pasa si tus vecinos no tienen la misma política? No, Y ojo, y no tiene que ver solamente con las derechas y con las izquierdas. Para nada. Solo para citarle un ejemplo, para no desviarnos mucho, gente como el expresidente Rodrigo Borja y alguna gente también de derecha han tenido unas posiciones de análisis sobre el tema de la problemática de las drogas en general, ¿no? Esto no hay que cuidar de etiquetarlos de una manera facilista, ¿no? Pero del análisis, no solo de esta pregunta, sino de las 8. Solo corrígeme si me estoy equivocando en mi interpretación. Ninguna de las 8 es de aplicación inmediata. no. Todas demandan un proceso Así es. que ni Todas. siquiera lo va a vivir el actual presidente. Está dando Porque el cambio de legisladores será para posterior y no podrá ser Igual para a este 2025, gobierno. claro. O sea, todo es a posterior. Te la pongo más fácil, Entonces, la pregunta es, Henry, y yo ya sé a dónde vas. ¿En qué le beneficia? Te la voy a poner más fácil y esto No, voy a beneficia separar a los todo. actores, presidentes, políticos. Ningún cambio constitucional per se, ningún diseño constitucional per se es de la noche a la mañana, pues son macroinstituciones jurídicas. Las constituciones son grandes contratos sociales que a través de leyes, aplicaciones, decisiones, se van en el día a día. Garantizan derechos, que es la parte dogmática, ¿no? La primera gran tajo de la Constitución. La segunda parte es la parte orgánica, que es institucional. Entonces, nada es, yo entiendo, por eso es que los pueblos cuando vienen estas consultas se desesperan porque al día siguiente están igual. Pero es que Por eso a mí no me gusta vender humo. Tú Porque has- es muy mal político. tú tocaste un tema que ya lo tocaremos la próxima semana sobre la narrativa que debe de haber y la confusión social que se puede crear. Es que esta consulta probablemente podría ser como la de Lenín Moreno, que el cambio fue Inmediato. inmediato. Ninguno de estas 8 Inclusive preguntas. el de Lenín Moreno, ojo, ya ves que me está citando esto, vamos, violento. Inclusive el de Lenín Moreno, para el Consejo Transitorio hubo que aplicar, hubo que hacer una ley, hubo que instrumentar la Asamblea. Sí, Yo señor. fui un actor bueno o malo del proceso. Bueno, El tema, don Robert también. en el tema de los paraísos fiscales, la consulta que hizo el presidente Correa, que el pueblo aprobó, tuvimos que igual hacer una ley para instrumentarlo. O sea, no es que solo queda con la consulta, ahí comienza. está la institución, más allá que en materia de derechos, acuérdense que ese es otro tema, va a ser una digresión jurídica, estamos hablando de temas institucionales. En temas de derechos, son de aplicación directa e inmediata, así no haya ley. Ese es un precepto
jurídico. Todo lo que tiene que ver en materia de derechos es de aplicación directa. Esa es todo una de las cosas interesantes que tiene nuestra constitución actual, muy parecida a todas las nuevas constituciones del mundo, y no tiene nada que ver con las derechas o con las izquierdas, señores, porque los derechos no son propiedad de ningún partido político, señores. Tengámoslo eso siempre claro. Oye, y en esto de las derechas y la izquierda, ¿no? Leía, pues, por ejemplo, miren, hace poco Honduras extraditó a Juan Orlando Hernández, expresidente. Increíble. Lo que decía Henry hace un momentito, es hermano de Piedad Córdoba, actual senadora, pues, vinculada al gobierno Si usted ve izquierdista. lo que pasa en Centroamérica, las extradiciones de todos los presidentes, Expresidente. ahí se dan todos, en El Salvador, ahí todos contra todos. Todos contra todos. Es una un cosa tema, espantosa. el tema de Centroamérica, No, nosotros padecemos con el bien. respeto y cariño a nuestros amigos centroamericanos, nosotros vemos Suiza. Juego de pues, niños, sí, la verdad que sí. Gracias, Henry Cucalón, por estar como todos los jueves acá, nuestro comentarista, editorialista, yo diría un comentarista, panelista de los jueves. Seguiremos abordando las preguntas, lo hacemos también entre semana con diferentes analistas y nosotros, así que muchas gracias. Antes de ir al corte, abrimos espacio a las mensajes. Por supuesto que sí, para comentarle a